Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la revisión final de preguntas y respuestas. Vamos a hacer preguntas de todos los temas que vimos las pasadas 3 semanas. Siéntanse en libertad de responder a cualquiera de ellas. Vamos a hacer uso de preguntas de respuesta múltiples, llenar conceptos y buscar llenar también a espacios que van a aparecer vacíos con alguna pregunta relativa a los temas que hemos visto. Bueno, como van a ver, algunas de las cosas no se mencionaron en la clase, como dijo el doctor, pero son preguntas relacionadas a signos vitales o tomar pulso y todo eso, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, yo les voy leyendo la pregunta y les voy a dar la oportunidad de que lean las opciones uno, 2, 3, 4 como respuestas en inglés. Y si tienen algún problema, me dicen y yo las puedo leer también. Vamos, la primera pregunta dice, ¿cuál es la mejor ubicación para revisar el pulso de un adulto que está inconsciente y aparentemente no respirando? Esa es la pregunta. Las opciones las tienen ahí uno, 2, 3 y 4. Opción 3. Opción 3 es la arteria carótida en el cuello. Sí, ¿verdad? Para una persona que no responde inconsciente, el punto preferido es la arteria carótida, como lo ven en esta fotografía acá. Ya habíamos dicho como una alerta, siempre tomen el pulso de un lado a la vez, ya sea izquierdo o derecho, como lo ven en esta fotografía. Entonces, para una persona, un adulto consciente, la arteria radial, que sería acá en la zona de la muñeca, sería el sitio preferido. Entonces, eh, la zona de la carótida muchas veces es un punto bastante accesible. En el caso de una persona inconsciente, podría, por no estar atenta, pero una zona que va a ser para ellos menos invasiva, ponemos nuestra mano en el cuello, se establece rápido un pulso. Entonces, como regla general, lo ideal es no ser muy agresivos, hay que ser lo menos invasivo posible y la opción que menos cause estrés al paciente y que logre hacer la tarea que necesitamos ejecutar es la que vamos a hacer para la toma de los pulsos, ¿no? En una persona ya consciente, como dijimos, el punto de mayor fuerza para a distancia que tenemos es la zona del punto radial. Entonces, una ausencia del punto radial podría sí indicarnos la ausencia de un latido cardíaco o que es demasiado suave. Entonces no es suficientemente fuerte para alcanzar un punto distal del cuerpo como podría ser el pulso radial o la zona inguinal. Entonces, pero siempre tratemos de buscar puntos con fuerza. O sea, en la carótida es uno, la arteria radial en la muñeca es otro. Entonces, para tener claro eso. Esta abreviación SDS, ¿qué incluye? Esto tal vez no lo mencionamos, tiene que ver con lo que es el OSHA, aquellas guías que la OSHA pide a los empleadores que tengan en el lugar de trabajo. Entonces se abrevia como SDS. ¿Qué es ese SDS? Sería la 4. Cuatro productos de fábrica, de la condición de los productos. Vamos a ver. Básicamente el SDS, que puede estar como en esta presentación, como yo les puse acá, podría estar de esta manera o en un binder
con otro tipo de etiqueta, pero básicamente es una información que tiene que estar accesible a todos en el lugar de trabajo. Podría estar en un escritorio, en una gaveta, en inglés y en español, pero tiene información general de qué hacer en caso de una emergencia y cómo conocer el químico X que esté en uso en la clínica. Entonces, información general como podría ser qué hacer en caso de un derrame de ese químico, qué hacer en caso de una contaminación con ese químico, ya sea inhalado, en contacto con la piel, contacto con una membrana mucosa en el ojo, todo eso. La información general qué hacer y también la de emergencia, si es necesario al paciente bañarlo, lavarles con agua sus ojos, algún antídoto, comunicarse y rápidamente con el Centro Nacional de Intoxicaciones y todo eso. Entonces, toda esa información tiene que estar accesible en un formato como ven acá, en inglés y en español. Entonces se abrevia SDS y quiere decir hojas con datos de seguridad. En español ya, ¿verdad? Hojas de datos de seguridad. ¿Qué posición se utiliza para cuando le hacen a alguien un examen pélvico? Sims, Fowler, litotomía, pecho, rodilla. Bueno, es la de litotomía, ¿verdad? Que es la que se ocupa para hacer un examen pélvico, como puede ser un papá Nicolau, una señora, colocación de un dispositivo intrauterino, una señora. Entonces, acá les pongo, recuerden que la posición supino, que es la A, acá básicamente es la persona viendo hacia arriba. Luego, la posición supina, con la persona viendo hacia arriba, dependiendo el ángulo de respaldo, se podría convertir en una Fowler, que es la opción B, la Fowler es de 90 a 60 grados de respaldo. La semifowler es de 60 a 45, como lo vimos en el video cuando pusieron a alguien a tomarle un electrocardiograma. Luego la posición Sims, que es lateral, de cúbito lateral izquierdo o derecho. Luego tenemos la prone, que es básicamente boca abajo, como lo ven acá. Le tenemos la litotomía, esta posición de pie. Y la posición sentado en una camilla, que es como cuando el paciente está sentado para que le haga un examen físico, ¿verdad? Que se le examina sus ojos, la palpación del cuello, escuchar en los pulmones, el corazón, sacarle los reflejos profundos de los patelares y del tobillo. Todo eso es una persona que está para un examen físico. Luego ya lo podemos poner en una posición supina para examinarle su abdomen, una maniobra neurológica, todo eso, pero todas esas son las posiciones que podría el paciente en algún momento colocarse, ¿verdad? Ya sea en una clínica o en un hospital si está ingresado. ¿Cuál es el electrodo que se coloca en el borde derecho del esternón y en el cuarto espacio intercostal? A. La A, correcto. Vimos que la presentación de los espacios intercostales es bien importante cuando uno lo ubica. Siempre para cuestiones de electrocardiograma nos interesa el cuarto espacio intercostal y el quinto. Entonces, la posición del esternón es bien importante también, porque a la derecha vamos a tener el B1, que es la pregunta, el B2 es a la izquierda, luego en el quinto, ya poniendo el quinto espacio intercostal, vamos a ver que donde se cruza el quinto espacio intercostal y la línea clavicular media, vamos a poner el B4, entre el B4 y el B2 el B3, luego siempre en el quinto espacio, pero en la entrada de la axila, en la línea axilar anterior, el B5 y a media axila en el hueco axilar,
en la línea axilar media, vamos a poner el B6. Esa es la posición de los electrodos en el pecho y se llaman electrodos de pecho o electrodos precordiales. Vean este que dice, ¿cuál de los siguientes no es una tarea del flebotomista? Mm. Tenemos la opción uno que es sacar sangre, La B sería, la B, creo, performing laboratory. La C. La A. la A, sa- Del coleccionar flebotomía la sacada de sangre es una de las funciones, sí, ¿verdad? principales, sí. Es la Sí. C. Poner una línea endovenosa, no. Sería de eso de la enfermera registrada, de la RN. Oh, yeah. Entonces, el asistente médico no debe de realizar ninguna de las siguientes tareas, dice. Vamos a verles. Colocar una aguja o iniciar o desconectar un tubo o una conexión que esté pasando líquido endovenoso a un paciente. Entonces, no se puede iniciar, no se puede colocar un catéter para iniciar o desconectar la infusión. Eso sería de la RN. También no está permitido que haga uso de la línea endovenosa para administrar medicamentos o inyecciones. Eso sería también de la enfermera registrada, de la RN. Pero sí puede colectar muestras de sangre, la flebotomista, realizar labores en la computadora del laboratorio, poniendo nombres o poniendo información de los laboratorios, o también puede transportar especímenes o muestras hacia el laboratorio, como podría ser llevar tubos con sangre completa, todo eso, y eso lo puede hacer. Acá tenemos este que dice una muestra de orina para cultivo y sensibilidad. Típicamente se ordena para detectar que, aquí están las opciones. Puede ser la 3. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe. Sí, dice un cultivo de orina con sensibilidad típicamente se ordena para detectar La 4. la 4. Correcto, ¿verdad? Cuando hay una sospecha de una infección de vía urinaria, como se abrevia como en inglés UTI, se hace con la idea de que si la muestra si la muestra presenta alguna presencia de nitritos, nitrates o esterasa leucocitaria, que son como factores que nos dan una idea que podría haber una infección en la orina. También presencia de glóbulos blancos en la orina, podría ser otra. El laboratorio, la orden que se pone es análisis urinario con reflejo hacia cultivo. Esa es la orden que se escribe. Si ellos encuentran una presencia de los factores que ya les dije, nitrates, nitritos, esterasas leucocitarias, glóbulos blancos, el mismo laboratorio procede a hacer el cultivo. Entonces les va a identificar cualquiera bacteria que se logre cultivar, que crezca, como lo ven acá, la bacteria va a crecer. Y también tienen unos anillos de antibióticos que sirven para verificar qué antibiótico la bacteria es sensible, o sea que podría usarse para tratar esa infección. Algunos anillos no hacen nada, entonces salen como resistentes.
y los laboratorios dan el reporte, ¿verdad? De los sensibles, ¿cuál es el más sensible? O sea, el más efectivo para indicarlo. Pero cuando tenemos la sospecha de que ha habido una infección y se está investigando como la etiología, la bacteria. Dice que es importante para un paciente saber acerca de la vacunación. ¿Qué tiene que saber el paciente acerca de la vacuna? Tiene que saber ¿Cuál que la... sería la? Perdón. ¿Cuál? No, no, yo le iba a decir que cuál es la traducción de la B porque me Oh, parece, sí. Dice que protege contra enfermedades que pueden causar muerte. puede ser, ¿no? Sí, esa es, ¿verdad? Esa es. Esa es. Tenemos muchas enfermedades actuales, son prevenibles con vacunas. Aún así, muchas personas no quieren ponerse las vacunas y es una situación muy personal de los pacientes que el médico les ofrece cuando llegan a consulta la inmunización de la influenza, no quieren la de la influenza, no se vacunan contra el COVID, no quieren la de la tétanos, nada. Muchos de ellos, excepto que un paciente fuese alérgico a algunos de los ingredientes de una vacuna, entonces hay una indicación médica de no ponérsela. Caso contrario, el paciente tiene que saber que las vacunas pueden proteger o protegen contra condiciones de muerte que podrían causar muerte. Lo del autismo no está demostrado, entonces no sería como una factora. También bien raro van a causar enfermedad de manera intencional en los pacientes, pero los protege contra condiciones graves de la enfermedad. Entonces, eso es bien importante que lo sepan. Los protege contra condiciones graves o hasta de muerte de las enfermedades. ¿Cuál sería el orden correcto o apropiado para remover el orden de quitar las cosas después de una venopunción? El orden correcto. Quito el tubo, el torniquete y la aguja. La C. Sí, Torniquete toniquete tuve después. y la aguja. Sí, ¿verdad? Eso es. Torniquete tuvo. Entonces, torniquete. Le voy a poner porque este creo que ya le hice un corte para que salga solo desde lo que queremos ver. Vamos a ver. Any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Aquí Are le you doing quito ella okay? el torniquete. Fine. Ya Engage le the quito el safety tubo. device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of Ok, the eso es lo que les platelet quería plug and mostrar. the fiber. Es torniquete, el tubo y luego por último la aguja y la posición del dispositivo de seguridad y todo el componente con el que se sacó la sangre va directamente al basurero de bioriesgo, ¿verdad? Ven esta otra pregunta que dice, un proveedor, o sea, un médico o un nurse practitioner o physician assistant que trabaja en una compañía, dice que se retire del cuidado de un paciente, que ya no le dé una atención a un paciente sin un aviso razonable. Esa situación se considera que un proveedor se aleje de dar un cuidado a un paciente que ya tenía bajo su cuido médico o ya era su paciente, sin haberle dicho razonablemente con tiempo que se va. Y eso puede pasar, que alguien Negligencia. ¿Cómo?
Puede ser negligencia. Podría ser negligencia. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esa situación? Malpractice, ¿no? Abandono, ok. Abandono. Oh, no. Básicamente, si usted ve el término bien, se acuerda uno y lo puede ubicar rápido hasta en español, abandono. ¿Verdad? ¿Por qué es abandono y no una negligencia? Porque el abandono básicamente es romper la relación médico-paciente. Entonces, la relación médico-paciente se considera contractual porque resulta de tres cosas. Uno es cuando el médico hace una oferta de servicio y se pone a disponibilidad de un paciente. Por ejemplo, un médico abre una práctica o empieza a trabajar en una clínica, ya eso es suficiente como para decir que estoy a disposición de los pacientes y me pueden hacer citas y yo los voy a ver. Luego el otro componente es que el paciente acepta la invitación, dice, oh sí, ya llegó el doctor a esa clínica, voy a ir a pasar consulta con él y hace una cita para recibir tratamiento médico. Ya es parte de la componente 2 de la relación contractual. Y tres, que el paciente llega y el médico lo acepta, lo ve por primera vez, le hace la visita de paciente nuevo e inicia un tratamiento de una manera razonable y profesional. Entonces, esas tres situaciones hacen que la relación médico-paciente sea contractual. Entonces, eso también obliga al médico notificar a un paciente en escrito, por escrito, si se va a retirar de la práctica o del cuidado médico a sus pacientes. Entonces, tiene que hacer del conocimiento de los pacientes que el servicio va a ser discontinuado. Tiene que poner a disponibilidad de los pacientes copias del récord médico para ser enviados al otro médico cuando éste lo requiera. Y también el paciente, pues le podría dar él una opción de algún colega para que lo atienda o dejar la libertad del paciente de escoger a quien quiera. Entonces, esas tres cosas son bien importantes. Entonces, ¿con cuánto tiempo por lo menos? Más o menos podría andar como mínimo para que el paciente se busque otra opción, como 90 días. Son 3 meses por ahí. ¿No? Sería un buen tiempo prudente que el otro sepa que ya no va a seguir y que él tiene que buscar un otro proveedor de la misma especialidad, como un primario o internista, para que le tome el cuidado médico a partir de la ausencia del primero que se retira. Esto se van a recordar ustedes este electrocardiograma. Dice, el tiempo el intervalo de tiempo que es representado por por una caja pequeña en el electrocardiograma es, se recuerdan que había unas cuadrículas, las cuadrículas grandes que estaban un poco más repintadas en el electrocardiograma, en la tabla, y las pequeñitas que estaban adentro de las grandes. Entonces, esas pequeñitas, esos cuadros pequeños adentro de la grande, ¿cuánto mide en tiempo cada cuadrito pequeño? La C. 0,5, O la A, 0.04. 0,04. Si ustedes ven esta a la mano derecha, donde tengo ahorita el cursor acá, este cuadro grande, que está un poquito más repintado, se ve un poquito más oscuro el borde. Adentro de él hay 5 pequeños en horizontal y 5 pequeños en vertical. Habíamos dicho que los verticales son voltaje, milivoltios, y los horizontales son tiempo, y que cada cuadrito pequeño era 0,04. Entonces hace el equivalente a un cuadro grande a multiplicar 0,04 por 5 y un cuadro grande es equivalente en tiempo 0,20, que es lo que está acá, ¿verdad? 0,20. Ahora bien, para llegar a un segundo de tiempo, que una línea camine un segundo, tiene que moverse 5 cuadros grandes. Entonces, 5 cuadros grandes, un segundo,
¿Y cuánto mide? 25 milímetros. Por eso cuando ustedes ven un electrocardiograma en la parte inferior van a ver que dice velocidad 25 milímetros, o sea, 5 cuadros grandes, un segundo. ¿Cuándo debe un asistente médico clínico reportar signos vitales anormales? Inmediato. Immediately, ya. Sí, inmediato, ¿verdad? Entonces, siempre que se reporte un signo vital anormal, que podría ser la presión, la respiración, el pulso, la temperatura, tenemos que hacerlo de manera inmediata. Si una presión está muy alta, si el pulso está muy rápido, está muy lento, la temperatura está muy alta, arriba de 100. Todo eso, entonces, quiere decir que la homeostasis que habíamos dicho, el balance interno de ese paciente, algo está pasando. Entonces hay que ver. Las exposiciones con el virus del VIH en el ambiente hospitalario o clínico, la mayoría de veces, dice, son el resultado de Accidente Netletis. Lado. la número dos. Sí. Número dos. O la Accidente 3. por. Ok. Ajá, se la puede leer. La uno es salpicadura, dice, durante una cirugía. La número dos es pinchón con aguja accidental. Número 3 sería una transfusión de sangre contaminada. Ujú, Y la número 4 sería un contacto con un paciente con SIDA. Bueno. Entonces, ujú, en el ambiente hospitalario o clínica, lo que más puede pasar es que se hay un pinchón con una aguja. ¿Verdad? Entonces, ese es. La mayoría de exposiciones con VIH en el ambiente hospitalario son resultado de pinchones con agujas. Entonces, sabemos ya que el SIDA, el AIDS, es transmitido por sangre, fluidos vaginales, semen y básicamente no es una situación casual, no es un contacto casual, sino que es algunos bien específicos los momentos en los cuales el virus se puede transmitir de una persona a otra. Entonces, de sangre infectada podría entrar a través del torrente sanguíneo, en una cortadura, en una herida abierta o sangre contaminada que podría salpicar hacia una mucosa ocular o una mucosa oral. Por eso dijimos que si uno previene que puede haber una salpicadura, mejor me pongo protectores de los ojos, el goggles, uso mascarilla o un protector facial completo. Y ese es el equipo de protección personal que debe ser usado y se le recomienda a todos los servidores que hagan uso de equipo de protección personal. Entonces, las salpicaduras de fluidos corporales eh, rara vez podría contaminar, casi cero. La salpicadura en piel intacta también es extremadamente bajo riesgo. Se salpica en la piel y yo no tengo ninguna cortadura en mi piel, aunque sea sangre la involucrada, el riesgo es bastante bajo, muy bajo. La contaminación con una aguja, un piquete de aguja, un pinchón de aguja, que es como percutáneo a través de la piel. Es bajo también, menos del 1%, pero si ustedes saben, menos 1% en una situación bien crítica, aunque sea bajito, para cualquier persona es grande. ¿Verdad? Entonces, siempre mejor prevengamos y no tengamos el riesgo de que nos pinchamos. Cuando hacemos limpieza de nuestras manos, higiene de la mano, ¿cuál es la cantidad mínima de tiempo que el asistente clínico médico debe de usar 20 segundos. para lavarse con agua y jabón? 20 segundos. Sí, ¿verdad? Ese es. Básicamente, alcohol gel o agua y jabón, 20 segundos. Solo que la limpieza sea
Una limpieza quirúrgica podría llegar a más tiempo, puede llegar hasta 5 minutos, pero en esos casos específicos yo uso cepillo, jabón antibacterial, entonces un poquito más complejo el proceso. Caso contrario, lo que están viendo acá, ¿verdad? Entonces yo me mojo las manos, me pongo el jabón, hago espuma, 20 segundos de tiempo, ¿verdad? Todas las superficies de mi mano, anteriores, posteriores, entre los dedos, todo eso. Luego me enjuago, me seco, cierro el grifo. Entonces, todo eso me protege, que no voy a hacer contaminación cruzada. Y eso lo tengo que hacer antes de comer, después de utilizar el baño, después de que estornude o tosa en mi mano. Hay gente que se cubre y es correcto, ¿verdad? Si no tengo un pañuelo, mejor me cubro con mi ropa, con mi codo, todo eso. Después de un contacto con, aquí lo ponen como con un animal, ¿verdad? Una mascota. Hay que lavarse las manos si es posible, o alcohol gel. Hay que hacerlo. Vean esta pregunta que dice. Unas muestras que aparentemente han sido de manera no intencional, mal etiquetadas y mezcladas de dos pacientes. Dice, cada paciente tiene su orden para sangre y orina y así se colocaron en las muestras para sangre y orina. Pero es obvio de que algo pasó y pudo haber habido una equivocación en el etiquetado de las muestras, sangre y orina. ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor opción si yo me doy cuenta que eso pasó? La D. La D. Sí, vean, si yo me doy cuenta de un error, que tal lo que habíamos dicho, que es un incidente, hay que reportarlo. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó que y te quedaron mal las muestras? Entonces, mejor recolectar todos los especímenes, como empezar de cero. ¿Ya? Colectar otra vez la muestra de sangre del paciente, explicarle y una muestra de orina nuevamente. Esa es la mejor opción y la que mejor éxito va a tener a largo plazo, porque todo tiene que quedar documentado, que si se dieron cuenta ustedes, es como que se dijimos near miss, casi pasó, pero me di cuenta que iba a haber un gran problemón, pero tengo que ver cómo lo puedo evitar en el futuro, qué medidas tomar. El pulso que se utiliza, el sitio de pulso que se utiliza para la medición de la presión arterial en el antebrazo es, La 3. Aquí si la arteria braquial, ve acá está este dibujo, la arteria braquial se ubica en la zona un poco más medial de la zona del paquete vascular nervioso que viene desde la zona axilar hacia abajo. Entonces va a venir en la zona de la fosa antecubital, pasa en la zona el medial y ahí va a estar también el nervio mediano. Y en esta fotografía que ven acá es donde yo pongo la campana del estetoscopio para escuchar el pulso braquial cuando yo tomo la presión arterial. Recuérdense que aquí voy a insuflar aire a esta zona del manguito acá para colapsar la arteria y luego ya tomar el tiempo y empezar a desinflarlo y a escuchar el primer sonido y es el valor sistólico. Vean esta tipo de fiebre que les voy a describir y ustedes busquen el nombre. Dice, es aquella fiebre que fluctúa, que podría retornar al valor normal o aún descender del valor normal, pero luego incrementa nuevamente. ¿Cómo se le llama esa? La C. Sería el intermitente, ¿verdad? Correcto. Sería aquella que tienen que saber ustedes describirla y también tienen que saber reconocerla, aunque no se las pongan en imagen,
con la descripción tienen que caer con de qué está hablando. Entonces, esa era la pregunta. ¿Verdad? Una fiebre que sube del valor normal, fluctúa, podría llegar al valor normal, aún descender y después vuelve a tener ascensos con fluctuaciones. Entonces, y la intermitente. Y pueden ver acá que la continua y las remitentes se parecen bastante porque no llegan al valor normal nunca. La única diferencia de ellas es las fluctuaciones de ascenso y descenso, que en las remitentes son más pronunciados que con la continua que se mantiene un valor alto y unas fluctuaciones mínimas de ascenso y descenso. O sea, se parecen mucho, pero las fluctuaciones es la única diferencia, pero nunca vuelven al valor normal. ¿Cuál es otro nombre que se le da al marcapaso natural del corazón? A. El nodo SA, correcto. El nodo sinoatrial, el nodo sinosal también lo conoces. O sea, tiene varios nombres, el nodo SA, el nodo sinoatrial, el nodo sinosal. Los dos nodos de interés están en la zona superior derecha, en el atrio derecho. La única diferencia es que el nodo sinoatrial está en la parte superior, o conocido como el techo del atrio, en el punto de entrada de la zona de la vena cava superior. Y luego en la zona inferior o el piso del atrio derecho tenemos al nodo AB y el comienzo en dirección hacia el septum del corazón del haz de His. Y posteriormente el haz de His, si ven, en el septum se separa en derecho e izquierdo, continúa hacia el ápex o punta y luego se va hacia los lados. Y las fibras de Purkinje penetran a todas las zonas del ventrículo izquierdo y derecho. ¿Cuáles son las primeras tres precordiales del electrocardiograma? La B, ABL, ABL. Recuerden que el nombre es precordiales, precordiales. La C. B1, sí, B1, B2 y B3. Los precordiales solo es otro nombre que se le puede dar también a las electrodos de pecho. Si ustedes leen que dice chest leads y después dice precordial leads, es lo mismo, ¿no? Electrodos precordiales o electrodos de pecho es lo mismo. Básicamente son del B1 al B6. Las primeras tres obviamente son la uno, 2 y 3. Acá las tenemos, la pregunta. Uno, 2 y 3. Todo esto es lo precordial. Cuando ya ponemos en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en la pierna derecha, en la pierna izquierda, la combinación de ellos me va a formar los bipolares. Uno, 2 y 3. Y luego tenemos los monopolares, que son las letras que ustedes vieron, ABL, ABF y ABL, ABR y ABF, que son las monopolares que básicamente el eje sale del centro del corazón hacia las diferentes zonas. Uno va para la pierna izquierda, y así, es el brazo izquierdo. En esta ocasión les voy a pedir que trasladen las letras A, B o C a cualquiera de estos espacios que ustedes creen que coincide en la descripción. Lean primero cada descripción y luego tratan de ubicarlo. Por ejemplo, en la A dice, ¿cuál onda del electrocardiograma representa la contracción del atrio? La O P. ¿cuál? La P. Onda P. La P. Entonces yo trasladaría este para acá. A la Bueno, P. La B para el QRS. la Y B la la C pondría para acá. correcto. Sería BCA.
BCA, sí. Acá tenemos la onda P, que sería esta rojita por acá, que el atrio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije el P? Atrio. Algunos van más allá y dicen que la P subiendo es derecho y la P bajando izquierdo. Así. En algunos casos también no va a ser la P tan obvia como se la ven acá, redondita. Puede ser que sea alta y picuda, pero ya esos son hallazgos anormales que pueden decirnos que el atrio está agrandado. Luego el complejo QRS, que es angosto acá, es en la contracción del ventrículo. Y luego tenemos un periodo de pausa acá, el segmento ST. Y luego la onda T, que sería la relajación. Cada ciclo es un latido, o sea, una contracción y una relajación. Cada ciclo cardíaco viene seguido de una pausa y luego viene otro ciclo. Vean esta que dice, a ustedes les dicen que se cayó el electrodo B2 y necesita ser recolocado. Solo con saber la información que les dijeron que se cayó el B2, ¿a dónde creen que ustedes van a regresar a ponérselo? La, La A, O el B, no, porque sería. B2, la A, ¿verdad? Entonces acá, la uno y la 2 son las únicas que colocamos en el cuarto espacio intercostal. Luego 3, 4 y 5 van en el quinto. Y la 3, que es la que se coloca entre el 2 y el 4. Básicamente la 3 podría caer en una zona sobre la costilla y no en un espacio intercostal. Todos los demás están en espacios intercostales y en algún punto de referencia que cruza, por ejemplo, la 4 dijimos en la línea clavicular anterior, perdón, la línea clavicular media. El B5, la línea axilar anterior, y el axilar media, el B6. Acá se ve un poquito mejor. Si usted ve los niños, también no cambia la posición. En algunos casos podría colocarse un electrodo que se llama B4R, que sería este de acá, B4R. Se pone un homologado acá, en la misma posición el izquierdo, que sería más o menos a la altura de la tetilla, la que sería la línea clavicular media del niño, y en el quinto espacio, con el objetivo de agarrar mejor el potencial ventricular derecho, del ventrículo derecho. Entonces se llama B4R y se da en casos de niños pequeños, aquellos que son menos de 5 años, en el grupo de menores de 5, se podría colocar un análogo en el lado derecho de la acá. Caso contrario, estas son las posiciones. Veamos esta acá, dice, ¿cuál es el método más rápido y fácil para encontrar la medida de la frecuencia cardíaca? Rápido y fácil. Si iría usted por aquí le he puesto onda P, el método de los 6 segundos, el método de los 1500, el método del 300. La B, la 2, perdón. La Sí, 2, por. la 2. Sí. Este es rápido y fácil porque solamente necesitan ustedes ubicar en un periodo de 6 segundos cuántas Rs. Y las Rs, si no se recuerdan, son estas puntitas que se ven por acá. Bueno, cualquier de estas puntitas hacia arriba, punta hacia arriba, R. Es fácil de ubicarlo, ¿verdad? Cualquier puntita hacia arriba es la R. Cuento cuántas de las R hay en 6 segundos, lo multiplico por 10. En este caso, habían 8. 8,
por 10, 80. Hay otros métodos que, se recuerdan, vimos que dijimos, estaba el del 1500, estaba el otro que se llamaba el del 300, que tenían diferentes conceptos. Lastimosamente aquí ninguno de ellos roza un cruce de línea más marcada, que sería la línea entre dos cuadros grandes, pero estoy tratando de ubicar uno para más o menos sacar una cuenta. Por ejemplo, digamos que del R7 al R8, hagamos este ejercicio a ver si nos sale más o menos cerca de 80. Con otro método, vamos a utilizar el método de los 1500. Entonces, el método de los 1500 dice que tengo que contar el número de cuadros pequeños entre dos R's consecutivas, y cualquier número que me salga me va a servir para dividir el 1500. Entonces, voy a mover este 7 un poquito para que case con la línea acá. Lo voy a mover uno, y por ende este también se va a mover uno para acá. Entonces, ya me quedaría como que va de esta línea hasta esta línea. Entonces, estamos hablando de uno, 2, 3, 4 cuadros grandes. O sea, sería 20 cuadros pequeños, ¿verdad? Bueno, sí, 20. Entonces, si yo hago matemática y digo yo, bueno, 1500 entre 20, me sale 75. Obviamente no me va a salir idéntico, pero si ustedes ven es un rango de más o menos 5. O sea, andamos cerca de la frecuencia cardíaca estimada, porque todo esto es una estimación. Estamos haciendo un estimado. Entonces, sí cuadra más o menos el otro método, con una diferencia de solamente 5 latidos. Entonces, sí pega uno con el otro en el entendido de que va a andar en la proximidad. Entonces, en vez de decir 80, yo digo con el método de los 1500, digo yo 75. Pero sí andamos que es un latido que está entre 60 y 100, y yo puedo decir un latido que es una frecuencia cardíaca que la considero normal, porque está entre 60 y 100. Ahora vean este que dice, ¿cuántos electrodos se utilizan para hacer un electrocardiograma en el cual me va a dar 12 vistas? ¿Cuántos electrodos? 10. 10. 10. Sí, ¿verdad? Tenemos los 6 del pecho o los precordiales, dos aquí arriba y dos abajo. Con 10 yo saco 12 vistas, que son las 6 precordiales. Luego tenemos las bipolares uno, 2 y 3, que las saco de la combinación de estas bipolares. Por ejemplo, de la superior de RA a LA saco la uno, del RA al LL saco la 2, y del LL al LA saco la 3. Esas son las bipolares. Y luego tenemos las monopolares acá. Por todo me salen 12. Esta diapositiva se las puse porque cuando tenemos que monitorear a alguien, por ejemplo, alguien que esté en un hospital, en una zona de telemetría, no le ponen los 10 electrodos como tomando un electro, sino que solamente le ponen 3. Entonces, en la industria del cuidado de la salud estándar, para tomar un electro pongo 10, pero si es solo para monitoreo, pongo 3. Pacientes que están en salas de emergencia esperando ser ingresados, le puedo poner 3. Pacientes que están en áreas de telemetría, le puedo poner 3. Entonces, ¿dónde se los pongo? Le pongo uno en la parte superior derecha, en la parte superior izquierda del tórax, del pecho, y en la parte inferior izquierda pongo otro. Entonces, estas 3 funcionan como que las bipolares y me dan capacidad de poder observar las ondas que quiero, que son las PQRST, y puedo saber si alguien está en fibrilación atrial y todo eso, solo monitorizándolo.
Vean estos cuatro conceptos: asepsis, dice desinfección, sanitización y esterilización. ¿A cuál de estos conceptos le pega bien esta descripción? Dice, es el proceso utilizado para lavar y remover sangre o tejidos del instrumental quirúrgico reusable, que La algunas D, veces puede usar cepillo y detergente. Y La ese la más. D, la, Desinfección. no, la D, Fase. esterilización. esterilización, correcto. La C. Esterilización, claro. La D. Los instrumentos son. Andaban cerca, Sanitización. andaban cerca. Les digo en qué fallaron. En que cuando se hace esterilización, ya ustedes no usan cepillo, ya limpiaron, ya sanitizaron. Les Sí, voy a dar se un usa ejemplo. máquinas. Ya es solo el autoclave. Cuando yo, por ejemplo, en una pequeña cirugía en una clínica, digamos que utilizo algún equipo reusable, alguna tijera, algún portaaguja, que por ejemplo suturé una herida y utilicé un portaaguja reusable, que yo sé que la empresa lo vuelve a utilizar, solamente lo va a esterilizar, yo lo coloco en un contenedor de color rojo para que sea transportado a otra área donde se va a llevar a esterilización, pero la persona en esterilización no lo puede meter directamente a autoclave porque está sucio. Tiene sangre seca o restos de tejidos en las puntas de las tijeras o los portagujas. Entonces está obligada esa persona en esterilización que con agua, jabón y cepillo le da una limpieza minuciosa, lo limpia bien de que no vaya a haber restos de sangre o todo eso. Y posteriormente, cuando ya está lavado, está sanitizado, ellos los meten en unas bolsas y les ponen un sensor de papel para que diga que ya pasó un autoclave. Entonces ya se prepara ya para uso otra vez en un área estéril. Pero primero tiene que limpiarse y luego esterilizarse. Vean esta pregunta también de Electro que dice, ¿cuál es el método más exacto para sacar la frecuencia cardíaca? Más exacto, 4. el de los 300. El más exacto es del 1500, el que hicimos hace un momento. Se vieron que yo les hice un ejemplo de cómo sacarlo, que era básicamente ustedes tienen que elegir dos R's. Recuérdense que las R son las puntas de inicio y de fin. Entonces, entre el inicio que yo dije y el fin, yo solamente cuento los cuadros pequeños y me van a servir para dividir el 1500. En este caso, en este ejemplo que están viendo acá, hay 30 pequeños, entonces 1500 entre 30 salió 50, o sea, bradicardia, ¿verdad? Porque está abajo de 60. Pero en el otro ejemplo que yo hice, salió 20, ¿se recuerdan? O sea, me salió 75 y había sacado yo con el otro método de los 6 segundos 80. Entonces, si de los dos alguien me pregunta a mí, ¿es 75 o el 80 el que usted tomaría? Por la metodología que dice que el 1500 es más exacto, me hubiera quedado yo con el 75, ¿verdad? Porque es el más exacto, porque conté cuadritos pequeños, para que vean cómo funciona esto. Ahora, si yo voy a utilizar el método del 300, lo único que voy a hacer, en vez de contar cuadros pequeños, cuento cuadros grandes. Y yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 me va a servir para dividir el 300. Me va a salir otra vez 50. Entonces, si ustedes ven, todos los métodos al final son iguales los valores numéricos o están bien cercas. No, no varían mucho. Esta pregunta es un poquito de anatomía del corazón para que se recuerden un poquito. Dice, escoja la respuesta correcta, dice. Del atrio derecho
sea, del atrio derecho, o sea, en la cámara superior derecha, la sangre pasa a través de una válvula en dirección al ventrículo derecho. ¿Cómo se llama esa válvula? ¿Se llama aórtica, La, tricuspidia, pulmonar o mitral? la D. ¿Cuál? ¿D? La óptica. La C, La tricuspidia. Tricuspidia. Vamos a verla para que las se recuerden. Tenemos las dos que salen dos salen del ventrículo. ¿Verdad? Recuérdense que el lado izquierdo del corazón es donde llega la sangre que viene del pulmón. Entonces, de ahí sale la aorta. Del ventrículo izquierdo sale la aorta. Entonces, la aorta es la arteria más grande de nuestro cuerpo y sale del ventrículo izquierdo. Esa se llama la válvula aórtica, la que está a la entrada acá. Del ventrículo derecho hacia el pulmón, cuando la sangre va en dirección al pulmón, ahí está el nombre ya. Pulmón, pulmonar, la válvula pulmonar. Entonces, ahí tienen ya dos fuera de que ya no van a usar esos dos nombres. La diferencia después es cuál es mitral y cuál es tricuspidia. La mitral es la del lado izquierdo y la tricuspidia del lado derecho. La pregunta era, ¿cómo se llama la que está en el lado derecho? Y se acuérdense que ya se abren y se cierran, ¿verdad? El objetivo de una válvula es que no haya reflujo retrógrado hacia atrás. Que la sangre pasó, que no regrese. En algunos casos, las válvulas pueden fallar y no cerrarse bien, ser insuficientes y provocar regurgitación. Pero ya son casos donde van a escucharse soplos. Vean esta, dice, un asistente clínico médico está tomando a un paciente el pulso por 30 segundos y encuentra el pulso que es irregular. ¿Qué es lo que debe de hacer? Si ustedes están tomando un pulso y lo encuentran irregular, lo están tomando por 30 segundos, ¿qué hacen mejor? La C. La C, correcto. Entonces, cuando yo encuentre un pulso irregular, irregular podría ser que es muy lento, que es muy rápido. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que tomar por el minuto completo. Cuando yo vea que un pulso es regular, entonces lo dejo por 30 segundos y lo multiplico por 2. Pero si no, me voy al minuto completito. Entonces, en la arteria radial de la muñeca, pongo mis dedos, 3 dedos, y le tomo el pulso por un minuto completito. Ahora, trasladen las letras A, B, C, D a estos espacios acá, dependiendo del nombre que ustedes creen que es correcto. ¿Cuál sería la A? ¿Cuál sería la B, la C y la D? Ok. La A yo la pongo en dorsal metacarpal. Ajá, acá, ¿verdad? Aquí pongo la A. Uy, La puso toda. pero volvamos, ya las quité, póngala. Aquí pongamos la A. Aquí la dorsal son la B, La B. Ajá. la D es la basílica y la C es la cefálica, que si no estoy mal es la que me falta. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, la mano acá nos está dando una vista como que ustedes pongan la palma de su mano en contra de la mesa. Si usted pone la palma de su mano en contra de la mesa, van a ver que las venas que se ven en la parte posterior, que usualmente son bien visibles porque la piel ahí es bien delgada, son de milímetros de piel que tenemos. Casi todas las personas se les ve bien fácil las venas metacarpales dorsales. Bien fácil.
Y luego tenemos las que van en dirección hacia los dedos o vienen de los dedos para a la región, son las digitales. Estas digitales se llama dorsal porque están en la parte posterior. No se deben de usar nunca para ningún procedimiento de venopunción, las digitales. Las metacarpales dorsales sí se pueden utilizar y las que están a la altura de la muñeca también se recomienda no utilizarlas. Entonces nos quedamos con esta zona de acá que podemos utilizar solamente. No podemos utilizar las de las muñecas, que cuando ahora hoy ustedes me dicen, es correcto, ¿verdad? La C era la cefálica y la de la basílica. Aquí se ve una fotografía que están canalizando una metacarpal dorsal, están tomando una vena metacarpal y ya se ve que está pasando sangre para coleccionarla en un tubo de colección. Dice que esta probablemente no la revisamos durante las semanas pasadas y tuvo que haber estado en una presentación de la OSHA, pero voy a aprovechar yo esta pregunta para Eh, extenderme un poquitito y explicársela, que dice, la neumonía asociada a un ventilador mecánico es qué tipo de infección, nosocomial, Nosocomial. aguda, nosocomial. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, las infecciones nosocomiales son aquellas que se refieren a que son asociadas al cuidado de la salud. Hay una abreviación en inglés que se llama HAI, que se llama Infección Asociada al Cuidador de la Salud, Healthcare Associated Infection. Estas infecciones se adquieren durante el proceso de recibir atención de salud que pudieron no estar presentes al momento en que la persona fue ingresada al hospital. Pero no llegó con esa infección, pero la desarrolló luego. Entonces, puede ocurrir en diferentes áreas de una zona de atención de recibir de salud, ¿verdad? De un hospital. También puede suceder en unas instituciones de cuidado a largo término, como rehab, rehabilitaciones, o también pueden surgir en áreas ambulatorias. Entonces, son cuatro. Aquí les puse yo este dibujito acá para que las vean. Estas son las cuatro infecciones nosocomiales que hay que conocer, ¿no? Tenemos la primera, que en este caso voy a venirme de arriba para abajo, que dice catéteres urinarios. Aquellos catéteres que están asociados a la colección de orina, que donde se les ponen unas sondas Foley, como las que ven acá, pero estando dentro de un hospital podrían desarrollar una infección nosocomial del tracto urinario. Esa es una. Luego vámonos a la segunda que dice procedimientos quirúrgicos, sitios de infección en sitios quirúrgicos. Entonces, esa también es otra infección nosocomial según la categoría del CDC. Luego tenemos la tercera, que son catéteres de vena central. Son aquellos catéteres que se asocian a pacientes que están en áreas críticas, como podría ser una unidad de cuidados eh, intensivos en el cual se le ha tomado una vena central, como podría ser una vena yugular o una vena subclavia, o se le puede tomar también una vena periférica con una catéter largo. Estos también se pueden infectar y considerarse nosocomiales. Y por último, es la pregunta que les hacía la situación acá del ventilador, ¿verdad? Entonces, neumonías que se asocian al uso de un ventilador por mucho tiempo se asocian como infecciones nosocomiales. Los pacientes que son intubados al principio en una unidad de cuidados intensivos, inicialmente le toman por vía endotraqueal, a través de la tráquea, por la boca, ¿ya? Orotraqueal. Pero si el paciente pasa los primeros 5 días y el médico intensivista ve que no se va a recuperar en menos de 5 días la sacada del tubo, le va a colocar una traqueostomía. Se la va a pasar para la zona de la tráquea. En esa zona también se puede infectar
pero es menos posible. Es más fácil que se infecte en la zona oroendotraqueal que en la traqueostomía, pero también se puede asociar a un ventilador, ¿verdad? Por pseudomonas. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta y vamos a terminar con la siguiente pregunta. Vamos a terminar la noche. Dice acá, a un paciente se le están dando premedicamentos en una hospitalización y el medicamento está con la indicación de darse HS. Este medicamento se tiene que dar a qué hora del día. ¿HS qué quiere decir? Ah, esa era la pregunta. Ujú. La HS, Oh, ahorita se la digo. I got it. Is has needed. So, sería HS, once a day. no, HS no es as needed, Ah, pero es Sería las a la 5. hora de dormir. at the time. Sí, cuando la persona ya al final del día, obviamente va a dormir, que podría ser que el hospital sea a las 9 de la noche, que ya le van a apagar sus luces y todo eso, es cuando se cumple el medicamento. Muchas veces son medicamentos que se asocian a personas que tienen algún tipo de insomnio, que le van a dar una trazodone, una benzodiazepina. Entonces el médico le pone HS a la hora de dormir, antes de dormir. Aquí les dejo algunas abreviaciones que deben de ustedes también conocer. Está una que se dice BID o BID 2 veces al día, 3 veces al día, DID, la QID 4 veces al día, HS en la noche antes de dormir, AC antes de comer, PC después de comer y el PO que es vía oral, ¿verdad? Esas es las abreviaciones de más frecuente uso en una área hospitalaria, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a llegar aquí en la noche. Y vamos a continuar el día jueves con otra más preguntas, un poquito más enfocada voy a hablar un poquito de HIPAA el jueves y preguntas más de OSHA y electrocardiograma. Muy bien, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, el próximo jueves ahí nos veremos. Doctor, disculpe, yo tengo Sí, una pregunta en cuanto a lo del examen. sí. Que a mí me llegó el correo y me llegó la dirección para confirmar si es esa dirección de Perth Amboy de New Jersey. No, es diferente, esa es dirección de la oficina. Ah, ok, pero es aquí en Nueva York. El examen, recuérdese que el examen, un segundito.